Damos la bienvenida al doctor Bernardo Vega, que fue decano de la Facultad de Medicina en la Universidad de Cuenca. Es uno de los expertos médicos en esta urbe que sigue muy de cerca el desarrollo de la epidemia. La mortalidad y la morbilidad son temas muy delicados que se han dado en Ecuador, que han evolucionado en forma muy negativa con el avance de la pandemia, y vamos a hablar sobre estas situaciones con el doctor Vega. Quisiera iniciar, doctor Vega, comentándole de uno de estos temas que llegan usualmente en forma casi cotidiana a los medios de comunicación. Realmente no es nuestra labor la de convertirnos en una especie de tramitadores entre el sector privado y el público, pero ocasionalmente nos toca hacerlo ante circunstancias emergentes que se presentan. El día domingo habíamos recibido una llamada, insistentes llamadas telefónicas, sobre una persona anciana, mayor de 80 años, que se encontraba en una condición de salud sumamente delicada. Estaba prácticamente abandonado en una silla de ruedas en el hospital del IES desde las 3 de la tarde. Lo ponemos en pantalla, y estuvo en esta condición y en esta situación hasta las 8 u 8:30 de la noche, cuando intervino el director del hospital ante un llamado de este medio de comunicación. La persona presentaba dificultades respiratorias, una ascitis, término médico que usted lo entiende perfectamente, con una dilatación de vientre por insuficiencia hepática. La persona se asfixiaba producto de un tumor cancerígeno en intestino con metástasis en hígado y pulmones. Casi 6 horas tomó para que se le atienda a esta persona. Lo que queremos reflejar con esto es el estado de situación de la salud pública en Ecuador, que es enormemente preocupante. Nos centramos en el coronavirus, pero está el otro tema de la morbilidad, que genera muchísimas muertes relacionadas indirectamente con lo que estaba sucediendo con la pandemia. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre el estado de situación en el que nos encontramos y esta focalización que se ha hecho en 135 hospitales del país, una emergencia que en primera instancia tiende fundamentalmente a atacar la insuficiencia de medicamentos en los hospitales públicos. Le escuchamos. Muy buenos días, Piero, y buenos días, Rosana. Siempre es un gusto estar en su medio, y realmente yo creo que la función que ustedes han tenido y que varios medios como el suyo han desempeñado durante la pandemia ha sido crucial. La exigibilidad y obviamente la transparencia son absolutamente necesarios para poder obviamente girar y dar cambios en un proceso que definitivamente puede mejorar. No es raro la situación que encontramos. Yo creo que de alguna manera los hospitales a nivel de la ciudad de Cuenca han tenido una sobredemanda bastante grande, evidentemente por la pandemia, pero ya, como alguna vez mencionamos, esta sobrecarga ya estaba presente antes de que se dé la pandemia, antes de que obviamente comience esta sobredemanda de los espacios hospitalarios por situaciones complejas de COVID. En la provincia de La Suay, por poner un ejemplo, el número de camas hospitalarios en los últimos 20 años habría crecido más o menos en un 2 o un 3%, en tanto que la población está creciendo en 1.4% anual, lo que quiere decir que casi el mismo número de camas o servicios hospitalarios se mantienen más o menos en proporción, y en tanto y cuanto la población sigue creciendo, y por ende va a llegar a un desborde de los hospitales, que ya lo teníamos antes de la pandemia y que lo estamos experimentando durante la pandemia. Siempre hemos insistido que la inversión en salud, en talento humano en salud y también en los espacios de salud es indispensable para poder brindar, obviamente, y satisfacer esas necesidades, valga la redundancia, insatisfechas de salud que tiene de la población, no solamente a nivel nivel hospitalario, sino también a nivel de atención primaria en salud. Creo que inclusive antes de la pandemia, el sistema de salud se encontraba en emergencia, y obviamente teníamos o se sentía esa necesidad de tener una inversión mayor en salud. Recordemos que anualmente el presupuesto de salud se ha ido recortando, entonces
obviamente si vamos sumando este tipo de situaciones donde no existe un incremento de camas, hablo a nivel público, donde existe un recorte en talento humano también que se dieron en años anteriores y donde existe un recorte en el presupuesto de salud, evidentemente pone a la salud en una situación bastante crítica y compleja que sumado a los hechos que se han detectado de corrupción, ponen definitivamente en crisis, al sistema de salud. Doctor Eh, Vega, doctor Vega, muy buenos días. Otro de los temas, más allá de la falta de atención, de la falta de camas, tiene que ver también con la falta de medicamentos. Vemos que hemos visto en el transcurso de estos años que en muchos casos pacientes, sobre todo con enfermedades catastróficas, han tenido que poner demandas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, al Estado ecuatoriano, para poder adquirir los medicamentos que les permita proseguir con su tratamiento, que les facilite además una mejor calidad de vida y en algunos casos incluso salvarles la vida. En estos días se ha firmado un convenio para la adquisición de medicamentos, pero un anuncio del vicepresidente de la República fue el quitarles las farmacias a los hospitales, en este caso estatales, públicos. ¿Cuál es el criterio suyo al respecto? ¿Este es un camino apropiado para poderle dotar a la población de la medicación necesaria, primero, que debería ser el principal objetivo, y segundo, evitar hechos de corrupción como los que se han vivido también? Mire, realmente yo pienso que es algo que ha generado bastante debate. Ante la propuesta del señor vicepresidente de sacar las farmacias de los hospitales y entregarlas en manos del servicio público, creo que el Ministerio de Salud ha tenido una posición evidentemente distinta a la del vicepresidente. No se puede hacer esto. No, sacando de un sistema público no se garantiza la transparencia. No, el sistema privado tampoco ha sido un ejemplo de transparencia en ninguno de los momentos. Y de hecho, uno de los problemas básicos del desabastecimiento va de la mano con un sistema de compras públicas que de alguna manera está diseñado o pone en un mismo saco a todos los procesos, y desde la universidad hemos sentido justamente las trabas que existe con el sistema de compras públicas y el sistema nacional, donde establece tiempos, donde establece evidentemente unas distintas elementos, poniendo en un mismo saco a las compras públicas que haría una empresa eléctrica, una empresa petrolera, a las mismas compras con la urgencia que tendría en el sector salud. Es decir, las demoras que existen en este sistema de compras públicas estarían generando estos procesos de desabastecimiento de fármacos. Por otro lado, también el presupuesto de salud. Si usted no tiene presupuesto, tampoco puede iniciar un sistema de compra pública, es decir, va a desabastecerse de medicamentos. La otra es obviamente la regulación de precios. Dentro de esto, dejar a libre demanda la regulación de precios de los fármacos genera cosas que definitivamente nos han llamado la atención. Por ejemplo, al inicio de la pandemia, pruebas que costaban $140, hablando de PCR, que de golpe y porrazo, después de una regulación, que es un acto bastante importante que hizo el Ministerio de Salud, bajaron a $40. Es decir, la empresa privada no garantiza transparencia y más bien la oferta y demanda genera un precio que muchas veces es exorbitante. Por ejemplo, lo que sucedió con las fundas para cadáveres en el momento más álgido de la pandemia y que se prestó obviamente para los problemas de corrupción que se dieron en ese momento. Y por otro lado, también dentro del sistema de compras públicas, la garantía de calidad es otra cosa muy importante. No necesariamente el fármaco más económico es el mejor. No tenemos dentro del país un sistema de vigilancia o biovigilancia de equivalencia farmacológica para ver si los fármacos que son comprados con menor precio tienen igual calidad que otros fármacos, debiendo ajustar. Y definitivamente considero que el hecho de poner en emergencia sanitaria o declarar la emergencia para generar esta compra de fármacos es absolutamente necesaria y es una respuesta pues a las necesidades que se va sintiendo en los hospitales, por ejemplo con sustancias que son absolutamente necesarias para mantener a los pacientes
dentro de los hospitales con ventilación mecánica, como son estas sustancias como el midazolam u otras que se usan para generar estos procesos, y otras que a su vez se dan para la atención de pacientes con procesos crónicos. Es decir, es necesario revisar todo este proceso de compras públicas dentro del sector salud para volverlo eficiente y obviamente generar una veeduría para evitar que se generen procesos de, digámoslo así, corrupción o incremento de precios tanto del expendedor como de quien está comprando los fármacos. En lo que respecta aquí a la ciudad de Cuenca, con el conocimiento directo, conocimiento de causa que usted tiene, ¿cómo está la situación? En el caso que compartíamos con usted y nuestros oyentes que se dio el día domingo, una de las respuestas que tuvimos desde el hospital del IES en Cuenca es que estaba colapsado, estaba totalmente lleno el hospital y no tenían una cama disponible. De hecho, a esta persona se le ingresó finalmente, pero a una cama puesta provisionalmente en emergencia. Las muertes excesivas han sido también parte de esta tragedia de la pandemia en Ecuador. Miles de muertes que han quedado solamente en las estadísticas, no se las ha relacionado siquiera en forma directa con la pandemia. En todo caso, las muertes excesivas sumaban más de 5.000 en mayo pasado, la cifra mensual más alta del segundo año de pandemia por el coronavirus, incluso comparable con el año 2019. Pero el reporte a nivel del país no es del todo malo. Con fecha 7 de agosto se señalaba que las UCIs, unidades de cuidados intensivos de la red privada de atención, fue lo más bajo de los últimos registros, 45% de ocupación. En el IES, Fuerzas Armadas, se reportaban a nivel nacional 80% y en los hospitales del Ministerio de Salud Pública 76%. Se entiende que estas cifras van paulatinamente mejorando. Pero en contraste, reiteramos, teníamos esta situación el domingo en el hospital del IES en la ciudad de Cuenca. ¿Cuál es su opinión sobre cómo realmente estamos y aquí localmente en este tema de ocupación de los hospitales? Bueno, una de las cosas que me ha preocupado de sobremanera es que desde el 23 de julio el sistema de información a nivel nacional se ha reducido mucho, ¿no? No hay una información fluida como existía antes en cuanto a mortalidad y a número de casos. Estamos un poquito a la espera de un reajuste de esos casos por parte del Ministerio de Salud y de Información de la provincia. Sin embargo, hemos podido tener la información a través de la mesa cantonal y de la mesa COVID de la Universidad de Cuenca, donde el número de camas hospitalarias, sobre todo de terapia intensiva, existe disponibilidad ahora y no hay una lista de espera, hasta donde sabemos el último reporte que tuvimos. Y eso da cuenta básicamente de que también la efectividad de las vacunas está ya generando un beneficio, digamos, en la ciudadanía, al tener más de un 39% de la población vacunada con 2 dosis en la provincia, más de un 80% de la población mayor de 65 años vacunada con 2 dosis en la provincia de La Suay. Entonces son cosas que se van viendo. Sin embargo, usted recordará hace prácticamente 2 años, Gustavo, tuvimos la situación de paro de los internos, hace 2 años. Y hablábamos básicamente de la necesidad y de que la formación y el talento humano que está en los hospitales definitivamente es el motor del mismo. Usted tiene un hospital que tiene cierta capacidad, donde no hay un incremento de camas y no hay un incremento de personal, y evidentemente la población va creciendo y con la pandemia y obviamente con el descuido de alguna manera que tendría, no hablo de las personas que se han descuidado, sino por difícil acceso, dentro de esta ola de la pandemia las enfermedades crónicas van a tener una agravación. Es decir, no existe como antes la facilidad de acceso a los cuidados de atención primaria, donde se podía controlar más fácilmente enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, y ya se preveía desde hace mucho tiempo que dentro de esta segunda ola dentro del coronavirus también se comienza a manifestar un incremento de descompensaciones de enfermedades crónicas justamente por estas dificultades en el control de las mismas. Si sumamos esto, si sumamos que no existe un incremento de personal, no existe un incremento de camas,
pero sí un aumento del número de pacientes, la consecuencia es lógica. La consecuencia son hospitales colapsados, la consecuencia son listas de espera, la consecuencia son pacientes que están obviamente buscando atención sin conseguirlas de manera emergente. Es por eso que siempre hemos dicho que la inversión en el talento humano, en la formación del talento humano, que la inversión en salud, obviamente es absolutamente necesaria. Yo pienso que al momento en Cuenca, dentro del sector público, dentro de su infraestructura pública, ya tiene 2 hospitales públicos saturados en la ciudad de Cuenca. El hospital José Carrasco y Vicente Corona Moscoso son hospitales que están absolutamente llenos, son hospitales que obviamente necesitan un apoyo, y por eso yo considero que tanto el Seguro Social como el Ministerio de Salud Pública deberían emprender sus esfuerzos para generar un hospital, un nuevo hospital en la ciudad de Cuenca, 2 por lo menos, uno del Seguro Social, o por lo menos en esta zona de injerencia de la provincia de La Suay y Cañar, que permitan obviamente aliviar ese exceso de demanda de pacientes que tienen los hospitales, que que no reciben solo personas de la provincia de La Suay, Cañar, Azuay, Morona, Santiago, El Oro, inclusive a veces Loja y el Guayas están acudiendo a estos servicios de salud en busca de recuperación. Es decir, en estos espacios donde la inversión en salud es absolutamente necesaria, escenarios donde se puedan generar o que se puedan visualizar estas imágenes que definitivamente no tienen justificación, son absolutamente necesarias, pero la sobrecarga de trabajo que tiene el personal muchas veces sobrepasa las capacidades que tiene. Si usted antes atendía 10 pacientes, una persona ahora está atendiendo esa persona 20 o 30 pacientes, es decir, va a haber una sobrecarga de trabajo bastante importante que necesariamente tiene que ser tomada en cuenta para solucionar situaciones complejas como las que acabamos de ver. Nos deja, doctor Vega, usted con la sensación de que si bien hay una intención del gobierno de cambiar, los pasos que se han dado aún son totalmente insuficientes, como esta emergencia focalizada en 135 hospitales que tiene por objeto facilitar la adquisición de medicamentos o el suplemento de medicamentos para el público, pero van a tener que darse muchos pasos más. El vicepresidente de la República hizo una acción que ha sido bien vista, ha visitado decenas de hospitales públicos en el país, además por su propia profesión y pasado reciente conoce muy de cerca el estado de situación de la salud pública. ¿Cuáles piensa usted son los pasos más urgentes que tienen que darse para empezar a garantizar una mejor atención, sobre todo en los hospitales públicos en Ecuador? El primero, y lo hemos dicho desde que comenzó esta pandemia y obviamente mucho antes, es absolutamente necesario el reforzamiento del sistema público de salud, hablando del sistema como el Ministerio de Salud Pública y el hospital o los hospitales y las unidades dependientes del seguro social. ¿Qué elementos se necesita para ese reforzamiento? Lo primero es el presupuesto. Y lamentablemente de manera histórica hemos visto un recorte paulatino y constante del presupuesto de salud, en salud, pese a que esto no está o se vuelve inconstitucional. Quien paga los platos rotos muchas veces de todas las crisis económicas sigue siendo salud y sigue siendo el sistema de educación. Es decir, el primer paso es generar o dar ese presupuesto adecuado tanto a salud y a educación que permitan obviamente avanzar de la mano en un proceso integral para atención a la comunidad. El segundo paso evidentemente va de la formación del talento humano. Creo que los espacios, creo que justamente las zonas donde más necesidad existen deberían ser priorizadas con la atención y con el talento humano capacitado que atienda de manera integral a las personas en esas comunidades. Y la tercera, obviamente, es generar infraestructura, tanto a nivel primario, secundario y obviamente de tercer nivel en el sistema público, incluyendo procesos que han sido de alguna manera marginados dentro del sistema público, como es la atención oncológica. No tenemos un hospital oncológico específico y sería necesario pensar en aquello también, aparte del gran servicio que presta Solca en la ciudad, pero habría que pensar en un sistema gratuito y público también en este sentido,
Es decir, la inversión integral con políticas públicas que permitan un manejo ágil, eficiente y transparente de los recursos económicos y la inversión en salud son elementos fundamentales para generar un proceso de salud. Y siempre tiene que estar, creo que de la mano, una de las cosas muy importantes es la descentralización administrativa de los procesos. Creo que muchas veces la centralización dentro del propio Ministerio de Salud Pública hace perder de vista las necesidades locales en elementos puntuales que existen en salud. Por ende, la descentralización y la conformación o la reformulación de un Consejo Cantonal de Salud que permita ir evidenciando los puntos necesarios de inversión son absolutamente necesarios dentro de la planificación estratégica en el campo de la salud. Bien. Muchísimas gracias por su presencia nuevamente, doctor Vega. El doctor Bernardo Vega fue decano de la Facultad de Medicina, es un prestigioso médico de la Universidad de Cuenca. En definitiva, por lo menos hay conciencia por parte del gobierno del estado de situación de la salud pública, hay confianza en lo que pueda hacer el vicepresidente de la República para establecer políticas públicas y sobre todo tomar acciones ejecutivas que vayan cambiando este mapa tan delicado por el momento y que tanto dolor y tragedia ha traído a Ecuador, exacerbado por la pandemia. Cuenca, año 2050. Cuando la contaminación y la escasez de agua son problemas en todo el mundo, en Cuenca, Ecuador, todavía se vive tan bien como hace 30 años. Esto gracias a que los cuencanos tomaron decisiones correctas, como la construcción del proyecto hidroeléctrico Soldados Yanuncay, que ha generado 22 megavatios de energía limpia, reguló el caudal del río Yanuncay y garantizó el agua potable para Cuenca y agua de riego para San Joaquín y Baños. Aunque esto parezca ficción, es nuestro compromiso con Cuenca Bicentenaria, el Ecaustro. Juntos generamos agua y energía para la vida.